Y en un encuentro con la literatura venezolana, vamos a escuchar El Adia, del escritor Julio Garmendia. Me pesa, rezaba el Adia y se daba golpecitos en el pecho, en su delgado y liso pecho. Pero el Adia, le decía la señora, tú no sabes rezar otra cosa. No, el Adia no sabía. Tal vez no sabía, no hablaba casi nunca, jamás explicaba nada. Si se le preguntaba algo, había que hacer los mayores esfuerzos para obtener una contestación clara y precisa. Esto mismo a veces resultaba imposible, pues mientras más se le preguntaba una cosa, más difícil se le hacía el Adia contestar, y al fin, si la premiaban mucho, le era ya totalmente imposible. De lo hondo de la raza le venía este silencio, este secreto, como su pelo, su alma, de hilos innumerables, estaba encogida y replegada sobre sí misma. Pero su instinto le había dicho que en aquellas dos breves palabras se encerraba todo cuanto la devoción o la humildad pueden expresar. Y ella las repetía cada vez que se arrodillaba delante de una imagen, cualquiera que ésta fuera. Me pesa, me pesa. Pero Eladia, ¿qué te pesa tanto a ti? ¿Tú has hecho algo? Le preguntó la señora con sospecha. Por toda contestación, Eladia callaba, permanecía confusa, como si la hubieran sorprendido cometiendo alguna falta. Y luego se escurría en silencio. Apenas veía que la señora se olvidaba de su pregunta o miraba a otro lado, como hacen los ratoncitos cuando les parece que el gato se ha distraído. La cocinera, una grande espabilada, a quien el humo de las cacerolas le había alborotado el humo de las ideas y de las palabras, le dijo un día en el lavadero: la señora es rica, es blanca y no le pesa nada de eso. Y tú, que eres negrita y que no tienes dónde caerte muerta, ¿de qué es que tienes que arrepentirte? Pero esto tampoco hacía mella en el arrepentimiento de Ladia. Mi mamá me enseñó así, fue su respuesta. Tenía unos 20 años, pero parecía tener mucho menos. Era delgada y apenas si las formas femeninas se insinuaban tímidamente en su cuerpo. Era tosca y fea. Su oscuro rostro no estaba animado de esa vida, esa risa, ese mirar que se dibujan con frecuencia en negros rostros. Había en ella cierto aire de reserva y de secreto que parecía acentuarse aún más cuando, seria, reprimida, se daba golpes en el pecho, muy tieso y rígido el brazo, diciendo: me pesa, me pesa. El prendedor de hojalata dorada que llevaba sobre el pecho, figurando una rama y dos palomas, no se cansaba de recibir estos golpecitos. Había ya recibido un sinnúmero de ellos. Fuera de que hacía bien su trabajo, de que era irreprochable en el servicio y en el aseo, nada más se sabía de ella. Esto era todo lo que se sabía de Ladia en la casa donde servía. Si le preguntaban su nombre, contestaba: Eladia Linares, una servidora. ¿Cómo? Eladia Linares, una servidora. Repetía invariablemente, en el mismo tono, como si recitara una intocable fórmula sagrada. Esas 4 palabras eran su nombre, su gracia
y siempre iban unidas, no saliendo nunca separadas de sus labios. Una vez la señora creyó que Ladia estaba embarazada. La llamó y la sometió a interrogatorio. Fue algo muy difícil, casi tan difícil como un alumbramiento para la pobre y callada Eladia. Hasta es de imaginarse que hubiera preferido esto último. Pero no, de verdad, no estaba. Era solo que había engordado un poco últimamente. A primera vista, Eladia parecía aislada en la ciudad, sola en el mundo. Jamás recibió una carta, ni una visita, ni llamadas, ni recados. Nadie venía a buscarla nunca. Pero un hilo misterioso, invisible, la unía firmemente a cierto punto. Campo o caserío, perdido entre los cacautales de la costa de Ocumare. Con ese mundo se mantenía en contacto a su manera. Muy de tarde en tarde apareció un hombre de sombrero de cogollo que se apostaba tras el filo de la esquina como tras de un árbol o un peñasco. Era alguien de su mundo. La vida de Ladia seguía transcurriendo de este modo, oculta y sin palabras. Salía apenas. A veces iba a la iglesia a oír misa. Alguna vez pidió permiso para ir a ver a unos conocidos que estaban en la ranchería. En el cabello llevaba una peineta azul y su dorado prendedor fijo en el pecho, siempre el mismo. Su alma seguía madurando lentamente, en secreto, sin palabras. Una vez se presentó Eladia con unos aros en las orejas, gruesos zarcillos de plata o plateados, que nunca antes se le habían visto y que desde aquel día no volvió a quitarse más. Un cambio indefinible ha sobrevenido con el tiempo. La fealdad fue desapareciendo del rostro de Ladia. No, ni gracia ni belleza, pero sí algo suyo, imponderable y leve. Ha aparecido finamente en su fisonomía, como una pobre flor que entreabre tardíamente. Ha bañado sus rasgos en la luz de una nueva expresión, hecha de firmeza y suavidad, de aspereza y languidez, de prudencia y decisión. Eladia, la pequeña Eladia, la frágil, la menuda, delgada como una espiguita oscura que doblegaban los vientos de la vida, dispuesta a replegarse y a retraerse al menor soplo contrario. Era ahora, de repente, una mujer. Ahora se la presentía capaz de hacerle frente a cualquier contratiempo o tempestad. La débil planta había crecido, la brizna se había vuelto árbol y podía dar ancha sombra y defensa a nuevas briznas a su pie. Un día se dirigió derechamente hacia donde estaba sentada la señora y sin que ésta le preguntara nada, le dijo de una vez: mi mamá me llamó, me voy de madrugada en camión. Al regreso, meses después, se presentó Eladia en la casa con una criatura en los brazos y pidió permiso para tenerla consigo. Sonreía como no había sonreído nunca.
hablaba, relucía su mirada. Era feliz, casi hermosa. Era como si ella misma hubiera vuelto a nacer y se cargara en sus brazos y se cantara a sí mismo, a sí misma. Acariciaba la cabeza de su nenita, la apretaba con fuerza contra su pecho y le decía, tan chiquita, y ya tiene sus chicharroncitos. A veces le preguntaba, ¿cómo te llamas tú, mija? Y se contestaba a sí misma, apretujándola aún más contra su cara. Eladia Linares, una servidora, diga. A veces cogía con su fuerte mano de la bandera la manita apretada de la criatura, la hacía ir y venir sobre el pecho, al mismo tiempo que iba diciendo, con los ojos sonreídos, fijos en los ojos de la niña, me pesa, diga.